Ahí sí creo que está grabando ahora. Ok. Fíjense, en la teoría general, o sea, Keynes había terminado de escribir su libro anterior sobre el tratado del dinero, lo publicó en 1930, lo cual quiere decir que lo había publicado, que lo había escrito antes, pues, antes de la Gran Depresión, antes de que comenzara la depresión. La depresión fue en octubre del 29, comienza, ¿no? Entonces, y, 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 sin embargo, la depresión avanza y la depresión, mm, mm, eh, 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 él después se da cuenta de que evidentemente de lo que él había escrito no terminaba de explicar bien qué estaba pasando no terminaba de explicar bien la depresión. Entonces, él escribe un nuevo libro, que es el libro que realmente lo hace famoso, que es la teoría general del interés y el dinero, eh, que en pocas palabras le dicen siempre la teoría general, pues. En ese momento, los dos principales escritores, economistas, digamos, los economistas más famosos eran Hayek y ya Keynes era un economista famoso también. Entonces, y hay una cosa interesante es que ambos pensaban que la economía se dirigía hacia una depresión. Sin embargo, la razón por la cual ambos pensaban eso era muy distinta. Hayek pensaba que el colapso vendría porque las tasas de interés eran demasiado bajas y Keynes pensaba que vendría porque las tasas de interés eran demasiado altas, precisamente por la razón contraria. Entonces, ¿en qué se basaba Hayek? Hayek se basaba en una teoría estándar que está en ese momento entre banqueros y empresarios. Él decía que la Reserva Federal había mantenido el dinero demasiado barato durante demasiado tiempo. Y eso lo que había ocasionado era un auge crediticio insostenible, es decir, había fomentado excesivamente el crédito. Y entonces, claro, esa excesiva inyección de crédito era lo que estaba ocasionando la burbuja. Acuérdense debido al sistema de, 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 de reserva fraccional que existía en ese momento. Este, y por supuesto, al caer la burbuja, o sea, al explotar la burbuja, simplemente, eso es lo que él llamaba que había una sobreinversión. Y al explotar la burbuja, eso, digamos, iba a ocasionar, iba a hacer que la economía colapsara. Keynes lo veía de una situación radicalmente distinta. ¿Ok? Keynes decía más bien que los precios de las materias primas ya habían comenzado a caer en 1927 y no veía peligro de inflación. Por lo que al elevar la tasa de fondo, o sea, la tasa de interés, en julio del 28, para sofocar la especulación de Wall Street, la Reserva Federal lo que estaba haciendo era bajar los precios aún más. Entonces, el, 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 es decir, estaba deprimiendo la economía. Entonces, simplemente la burbuja fue simplemente consecuencia de eso. Sin embargo, la depresión se prolongó más de lo que Keynes esperaba. Y eso es lo que hace que Keynes eventualmente decida escribir su nuevo libro, el cual llamó La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que publica en 1936. Ahora fíjense, la economía estaba impregnada con la idea hasta entonces
de que la competencia llevaría a la economía a un equilibrio estable de pleno empleo. Es decir, el modelo de Marshall, el modelo marshalliano. ¿Ok? Este, pero Keynes, él precisamente, él lo que hace es que él desafía, él propone un enfoque que desafía eso. ¿En qué consiste ese enfoque? Por una parte, él parte de este punto, ¿no? Tenemos que este es el mercado laboral, ¿ok? Y entonces dice, bueno, cuando el equilibrio, cuando los precios son flexibles, cuando los salarios y los precios son flexibles, la economía se ubica en la intersección de ambos, ¿no? En el punto en estrella. Para que se pueda salir de ese punto de equilibrio, entonces resulta ser que el N tiene que ser menor que N estrella, y en este caso, tiene que haber un desequilibrio. Por ejemplo, los salarios reales tienen que estar muy altos, y eso es lo que ocasiona el hecho de que haya desempleo. ¿Ok? Se ocasiona un desempleo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que estos salarios sean más altos de lo normal? Y la esencia de la teoría general está aquí, en lo que él llama la demanda efectiva, ¿no? Él dice, la producción es igual al consumo más la inversión, y eso es igual a la demanda efectiva. De hecho, el consumo más la inversión es lo que él llama la demanda efectiva. Y el consumo depende del ingreso, que a su vez depende del empleo. Entonces, eso quiere decir que la inversión es la producción menos el consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, eh, si el empleo crece, la producción aumenta y el consumo también aumenta, pero no al mismo ritmo que el ingreso. Entonces, esto hace que Keynes, o sea, bueno, y él dice que C prima es menor que uno, está entre cero y uno. Es lo que él llama la propensión marginal al consumo. ¿Ok? Entonces, dice que pasa que el pleno empleo se restaura solo si la inversión es capaz de llenar esta diferencia. O sea, la inversión, fíjense que la inversión es el ingreso menos el consumo, ¿verdad? Si la inversión es exactamente esta diferencia, entonces se restablece el empleo. Pero si no llega a esa diferencia, entonces no se restablece el empleo. En ese caso, él dice que hay una insuficiencia en la demanda efectiva. Y fíjense que él dice que, ok, el consumo, la propensión al consumo, ¿qué es lo que determina el consumo? Esto es clave aquí. Dice, la propensión al consumo la determinan factores objetivos y subjetivos. Entre los valores objetivos identifica los cambios en el salario real, las ganancias de los empresarios, el valor de los activos como acciones y bonos, la tasa de descuento, la política fiscal y las expectativas de ingresos, presente y futuro. Pero él también incluye factores subjetivos que determinan el nivel de consumo, como la precaución, la previsión, el cálculo, la mejora, la independencia, el orgullo y la avaricia. Otra cosa es que él ve que esta identidad que ustedes la conocen, se la deben saber en memoria, que el ingreso es igual al consumo más la inversión, pero a la vez es igual también al consumo más el ahorro.
eso permite definir, este enfoque permite definir lo que se llamó después el multiplicador monetario o el multiplicador del ingreso. Si I es igual a C más I, Y igual a C más I latina, cuando uno deriva y despeja, te queda esto que está aquí. Como C' está entre 0 y 1, esto es mayor que 1, lo cual quiere decir que un aumento en la inversión en una cantidad I aumenta un aumento en el ingreso en una cantidad superior a I. Por otra parte, Keynes argumenta que el consumo, el ahorro, está principalmente determinado por el ingreso. Como el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo, el ahorro está determinado también por el consumo, por el ingreso. ¿Ok? No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No, por mi parte, profesor. Yo veo bien la pantalla, profe. Y ahora, Yo también la veo. Sí, ahora se ve la materia. ok, arranco otra vez para. Lo primero es esto, Keynes y Hayek, ellos, ambos pensaban que iba a venir una depresión, aunque por razones distintas. Hayek pensaba que la tasa de interés era muy baja y Keynes que era muy alta. Hayek pensaba que la tasa de interés era muy baja y que esa tasa era lo que estaba ocasionando la burbuja. Y Keynes pensaba que la tasa de interés era muy baja, perdón, era muy alta y eso estaba ocasionando una caída en la inversión. Fíjense lo que la teoría prevalente decía en ese momento. O sea, esta es la inversión, esta es la oferta la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. En equilibrio, la economía está en N estrella. Para que haya desempleo, la tasa de interés, la tasa de salario real tiene que estar muy alta. Esta es la clave de esto. Una tasa muy alta ocasiona desempleo. La esencia de la teoría general se resume aquí en esta ecuación. I igual a C más I, que es lo que Keynes llama la demanda efectiva. Y eso quiere decir que la inversión es igual al ingreso menos el consumo. O a la, entonces, si el empleo, si el empleo tiene que ser justo esta diferencia, ¿entiendes? Pero eh, eh, el pleno empleo, para que haya pleno empleo, la inversión tiene que ser justo esta diferencia. No puede ser ni más ni menos. Tiene que ser justo esa diferencia. Por otra parte, el ingreso igual al consumo más el ahorro. Entonces, momentico, ok, el, el, uh, eso hace que cuando uno deriva y despeja, uno obtiene esta ecuación, que es mayor que uno porque se prime es menor que uno. Es decir, un aumento en la inversión provoca un ingreso mayor al aumento en la inversión. Eso es lo que se llama el multiplicador de la inversión. Por otra parte, Keynes decía que como el consumo
depende del ingreso y el ahorro también depende del ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, esta es aquí es donde está la esencia de la teoría. Aquí es donde está la esencia de la teoría. Porque ¿por qué? Porque simplemente el ahorro y la inversión están determinadas por cosas distintas. La inversión está determinada por la tasa de interés y el ahorro está determinado por el ingreso. Fíjense que a diferencia de la teoría clásica, en la teoría clásica el ahorro también estaba determinado por la tasa de interés. Y eso era lo que equilibraba. Como todo, oferta y demanda, y siempre hay un precio que equilibra, pero aquí no hay un precio que equilibra, sino que están determinadas por cosas distintas. Y eso es lo que causa el desequilibrio que Keynes tanto buscaba. Por otra parte, Keynes introduce esta ecuación que a ustedes le debe ser familiares a todos, que es la LM. Él no la llamaba LM, simplemente la llamaba la preferencia por la liquidez. Y decía que K representa la demanda de dinero debido al motivo de transacción y precaución. Y L es la demanda de dinero debido al motivo de especulación. M es la oferta de dinero. Entonces, claro, es una LM. Entonces, el modelo de Keynes se puede resumir en esta gráfica. Déjame ver yo creo que yo hice esa gráfica antes. Se puede resumir en esta gráfica. Fíjate, aquí tenemos la demanda de dinero, aquí tenemos la inversión, aquí tenemos el ahorro. No, perdón. Ah, sí, aquí está. Fíjense que aquí el ahorro, si dependiera, aquí me hace falta un gráfico, no lo metí. Que déjame tratar de utilizar este. Fíjense que esta es la curva de inversión, esta que está aquí hacia abajo, ¿no? Que estoy mostrando aquí. Si el ahorro depende de la tasa de interés, como en esta curva aquí estamos en equilibrio y este es el nivel y este sería la tasa natural la tasa natural de interés. ¿Entienden? Y esto ocasionaría que eh, 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 bueno, esta sería la tasa natural de interés. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una caída en los niveles de ahorro? Por ejemplo, baja, baja hacia acá. La tasa de interés sube y a la tasa de interés subir, esto se desplaza hacia abajo porque la demanda de dinero es K más L. Se desplaza hacia abajo y llega hasta aquí. Claro, esta mayor, entonces fíjense que en este caso, eso quiere decir que con ese menor nivel de ahorro, eso implica un menor nivel de ingreso y el ingreso entonces se ubicaría y el menor nivel de ingreso estaría vinculado a un menor nivel de empleo, lo cual quiere decir que la tasa de salario sería muy alta y ocasionaría un equilibrio de desempleo. Vamos a verlo
en este gráfico aquí que está mejor. Imagínense que cae o sea, imagínense que estamos inicialmente en equilibrio. Yo lo pongo aquí al revés. Vamos a suponer que estamos inicialmente en un equilibrio en el punto A. Si cae la inversión cae hacia abajo. ¿Ok? Esta curva de inversión se traslada hacia abajo y la economía se traslada hacia abajo. Pero como la inversión es igual al ingreso, perdón, pero como el ingreso es igual a la inversión más el consumo, el ahorro también se traslada hacia abajo. Entonces la economía se traslada de un punto A un punto B con un menor nivel de ingreso, con un menor nivel de equilibrio, un menor nivel o sea, la tasa de interés baja. ¿Por qué? Porque hay menos inversión, la gente está pidiendo prestado menos y el equilibrio se ubica en un punto como B. Pero en un punto como B hay desempleo. Hay desempleo porque, como podrán ver aquí, estaría una tasa de interés muy baja, o sea, más baja de lo usual, y no habría suficiente demanda. Pues básicamente ese es el punto, no habría suficiente demanda y eso generaría una situación de desempleo. Ese es el modelo de Keynes que tiene un sabor muy fuerte a lo que es la ISLM. De hecho, la ISLM es una formalización de la teoría de Keynes, de la teoría de Keynes. Keynes lo que no asoma es que haya un mecanismo de ajuste automático. Simplemente él asume que los precios, pues simplemente los precios asume los precios constantes. Acuérdense de la frase aquella famosa de él, de que a largo plazo estamos muertos porque precisamente los precios no se ajustan. Ok, vamos a hablar de Marshall, el plan Marshall y el plan de reconstrucción de Europa y Japón. Ok, al final de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre Alemania y sobre Japón habían básicamente destruido toda la infraestructura industrial. Yo no sé si ustedes han visto esas fotos de la Alemania nazi, cómo quedó al final de la Segunda Guerra Mundial. A ver si consigo una foto por aquí. Miren qué foto más impresionante, como quedó Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente en ruinas, pues. ¿Están viendo, no? ¿Ven o no ven? Sí, profe, se ve. Pero imagínense cómo quedó eso. Entonces, entonces, claro, el país quedó literalmente destruido. Los edificios, el transporte, los puertos, los puentes, está todo destruido. Y una economía así de destruida, pues simplemente no, el comercio estaba totalmente interrumpido. Había una severa escasez de alimentos. Entonces, bueno, comenzó la ayuda estadounidense
aquí dice que entre julio y junio en un año, desde que terminó la guerra, en el año siguiente Estados Unidos envió 16 millones de toneladas de alimentos. Y así igualito quedó Japón. Japón no quedó destruido solo por la Segunda Guerra, por la bomba atómica. Japón, déjame poner aquí Tokio. Fíjate cómo está Tokio, ¿no? Quedó totalmente destruido también. Lo que pasa es que los japoneses no se rendían. Bueno, como los alemanes no se rindieron, sino, bueno, primero se mató Hitler antes de rendirse. Entonces, eh, 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 en general, Europa estaba devastada, porque la misma Londres, Londres estaba muy aporreada. Entonces, por supuesto, cuando hay desempleo, escasez de alimentos, y detrás de eso hay huelgas y disturbios en varias partes. En el Reino Unido, Países Bajos y Francia, la producción se restableció a niveles anteriores a la guerra a finales del 47, o sea, tardaron 2 años. Italia y Bélgica lo hicieron a finales del 48. Pero las demás economías iban muy lento, especialmente Alemania, desde que había estado en condiciones muy graves. Entonces, fíjense, en el oeste, los bombardeos habían destruido 5 millones de casas. Pues, no es poca cosa. Había 12 millones de refugiados. Profesor, ¿Ah? ay, ¿y después de la guerra se dividió Alemania o cuándo fue? Sí, hacia allá vamos. Ah, Este, o bueno, yo creo que eso no lo comento yo aquí, pero es bueno comentarlo. Fíjense aquí, Alemania la dividieron en cuatro regiones de tamaño más o menos parecido. Un área controlada por Estados Unidos, la área más pequeña controlada por Francia, un área controlada por el Reino Unido y un área soviética. Déjame ver si consigo otra. Aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. A Berlín le dieron un trato especial, porque Berlín, como era la capital, también la dividieron en cuatro áreas. Fíjense que Berlín está aquí, en el puntico blanco este que está aquí, ¿no? Que queda dentro del área soviética. Entonces también la dividieron entre cuatro. La diferencia es que eh, 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 los, al poco rato, al año o algo así, a los 2 años o algo así, Estados Unidos, Francia e Inglaterra decidieron unificar otra vez Alemania y se creó entonces la República Federal Alemana, o lo que llaman la Alemania Occidental, pues, ¿no? En cambio que los soviéticos mantuvieron la ocupación de la Alemania Oriental, de estas partes, y fue lo que se llamó la Alemania Oriental, o la República, paradójicamente, la República Democrática Alemana. Y Berlín, que está aquí en el medio, también quedó igual. La parte de Berlín Occidental, pues lo que la parte que quedaba para Alemania, perdón, para Estados Unidos,
Francia y Reino Unido, la unificaron y hubo un alcalde pues, de la ciudad, pues. Pero la parte oriental no la unificaron. Entonces, y lo que pasó fue que pues, la gente de Alemania Occidental, los alemanes del oriental empezaron a pasarse a Berlín Occidental. Y entonces, para evitar que eso pasara, entonces crearon el famoso muro de Berlín. Que ustedes lo han escuchado, que básicamente lo que hacía era rodear a la Alemania, a Berlín Occidental, para que la gente no se pasara. Me imagino que todos han escuchado hablar del muro de Berlín. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que había que hacer era crear un nuevo sistema monetario en Alemania. Este, y eso lo hicieron básicamente los aliados occidentales. Pero este, eh, eh, Stalin se opuso. Stalin se opuso. El punto el punto era el siguiente, o sea, hubo varias cosas aquí, ¿no? Hubo varias cosas aquí, pero el punto es el siguiente. Por una parte, este, en Alemania Occidental, o sea, había el problema o sea, fíjense que aquí hay una cosa interesante. Fíjense que la costumbre hasta ese momento pues, era que el perdedor pagaba la guerra, como fue cuando la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Aquí lo que ocurrió fue que este, más atrás les hablo de que empezaron a haber huelgas y disturbios en todas partes. En Grecia se prendió una guerra civil, en Italia los comunistas casi ganan las elecciones y así y pasan cosas así en varias partes. Entonces, realmente los comunistas se empezaron a alborotar en muchas partes. Eso fue lo que ocurrió. Por supuesto, Alemania no era la excepción. Entonces, este, había por una parte el temor de que Alemania pudieran haber, no solo Alemania, sino que pudieran haber revoluciones comunistas en muchas partes. Entonces, eh, ahí, eh, eh, ahí quien lleva la voz cantante es básicamente Estados Unidos, porque los demás países están arruinados. Están, las, las ciudades estaban bombardeadas, así como vimos en los gráficos ahí, y eso estaban arruinados. Entonces, ahí quien lleva la voz cantante es Estados Unidos. Que era el único país que tenía una economía sólida, que podía decir que se podía hacer y que no se podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, eh, Estados Unidos empezó a ver el tema de un punto de vista de la seguridad, de la seguridad del mismo país. En pocas palabras, le cogieron miedo a que hubiera revoluciones comunistas en todas partes, particularmente, decidieron simplemente apoyar la reconstrucción. Es decir, emergió lo que llaman la doctrina de la contención. La doctrina de la contención era contener a los comunistas. Ah, bueno, lo otro que ocurrió fue que empezaron a dar golpes de Estado en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, los comunistas, y bueno, y se cogieron toda la zona del oriente de Europa, se cogieron a buscar Europa. Fíjense, aquí tenemos a la URSS, pero aquí está Ucrania, pero aquí está Polonia, la República Checa, Hungría, Rumanía, o sea, se cogieron todo esto hasta aquí, hasta aquí.
y quitando Grecia. Entonces, básicamente se cogieron más de la mitad de Europa. Entonces, eso, digamos, asustó a Occidente y emergió en Washington la doctrina de la contención. Vamos a contener a los comunistas. Los partidos comunistas eran todos controlados por Moscú, siguen siéndolo. El Partido Comunista de Chile, bueno, ya no sigue lo que dice Moscú, porque Moscú se acabó, pues. Este, el, el, eh, eh, entonces deciden apoyar a la reconstrucción de Alemania. O sea, en general la reconstrucción de Europa, pero en particular la reconstrucción de Alemania. Entonces, en 1947 nombran al general George Marshall como secretario de Estado. Marshall había sido el ministro de Defensa de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se retiró y lo nombran secretario de Estado. Él se reúne con el canciller soviético Molotov para presionar por la recuperación económica de Alemania, pero la cuestión está en que Rusia o los soviéticos, digamos, estaban todavía en la mentalidad anterior de que ellos eran partidarios de castigar a Alemania y retrasar su rehabilitación económica hasta que les pagaran gastos de reparación. Y de hecho, una de las cosas que hicieron los soviéticos fue que ellos despojaron eso. En inglés tiene el strip, así como el striptease, tiene en economía tiene significa que simplemente desarmas una industria, pues, o desarmas una fábrica. Entonces ellos desarmaron la fábrica y se las llevaron, las fábricas que en Alemania todavía estaban paradas y se las llevaron a la Unión Soviética, ¿no? Para hacerlas allá, para tenerlas allá. Y la reconstruyeron en la Unión Soviética para robarse la tecnología alemana. Bueno, ese robo de la tecnología también lo hicieron los gringos. Entonces la cuestión está en que ante la negativa soviética, eh, eh, los Estados Unidos deciden simplemente ir por su cuenta con su propio plan de reconstrucción, indicando que sería Estados Unidos quien financiaría ese plan. Ahora fíjense cómo lo hicieron. Fíjense cómo Profe, lo interesante. Sí, perdón. ¿era más caro que se mantuviese el comunismo que refinanciar un... No, el temor era que Europa cayera en manos del comunismo. Ah, por eso querían frenarlo. El temor era que Europa cayera en manos del comunismo, porque ya la Unión Soviética estaba financiando los partidos comunistas en Francia, en Italia, en todas partes, pues, y ya habían dado varios golpes de Estado en varios países. Pero por eso, Fíjense que el temor ni siquiera era que ganara un partido comunista y eventualmente devolviera el gobierno en unas elecciones democráticas, sino que pero daba un golpe de Estado y se económicamente, acabó, pues. Instalaban una dictadura comunista, Cuba. profe, pero económicamente hablando, ¿es más caro mantener un comunismo que frenarlo? ¿Cómo que mantener un comunismo que frenarlo? O sea, que frenar el comunismo para que no se expandiera hacia más toda Europa. Bueno, pero para no expandir a Europa, porque no sé, o sea, ¿de qué beben esos partidos? Del descontento, ¿verdad? Sí. Entonces, y el descontento es por la situación económica.
Entonces, el descontento de la situación económica, tú lo arreglas resolviendo la situación económica. Ah, ya. O sea, no se trata solo de que vamos a financiar, o sea, simplemente la economía está destruida. Eso quiere decir que no hay empleo, no hay producción, no hay empleo. Entonces, ¿cómo creas tú empleo? O sea, ¿cómo resuelves el problema económico de la gente? Pues, simplemente tienes que reactivar la economía, pero reactivar la economía es reconstruirla. Ah, ok, gracias. Entonces, ahora fíjense, Estados Unidos decidió que financiaría ese plan. Ahora, financiar ese plan iba a ser impopular en Estados Unidos, porque ponte en el pellejo del ciudadano americano, del ciudadano de Estados Unidos. Y en el pellejo del ciudadano de Estados Unidos dice, bueno, vale, pues yo voy a pagar impuestos para darle plata a los ingleses y los franceses y los alemanes. De paso a los alemanes que perdieron la guerra. Entonces, entonces fíjense la estrategia que utilizó el gobierno de Estados Unidos. En vez de darle dinero directamente a Europa, lo que hicieron fue que las empresas estadounidenses proporcionarían tecnología, experiencia y materiales. A cambio, el gobierno federal compraría acciones en las empresas estadounidenses para luego venderlas. De esta manera, Europa recibía la ayuda que necesitaba, las empresas estadounidenses recibían la inversión de capital y el gobierno federal tendría ganancia cuando vendiera las acciones. Lo hicieron de esa manera. En pocas palabras, el financiamiento consistió en que le mandaban cosas, pues. O sea, yo te mando un tractor que vale, no sé, 100.000, $20.000. Entonces, bueno, te lo anoto en una panela por ahí, en una libretica por ahí, $20.000. Tú después me la pagas, ¿entiendes? Y eso lo hacían empresas estadounidenses. O sea, lo hacían empresas estadounidenses. Estados Unidos le metía plata a esas empresas para que enviaran esas le pagaba a las empresas estadounidenses. Eso llevó a la construcción no sé si lo digo por ahí en algún lado, lo que hoy en día es el Banco Mundial. A los soviéticos al principio los invitaron también como potencia aliada, todavía eran aliados, pero Stalin no participó. ¿Ok? Fíjense que dice, Stalin estaba abierto a la oferta, pero decidió oponerse cuando se enteró de que el crédito sería extendido bajo condiciones de cooperación. Él esperaba plata y que la ayuda también se extendería a toda Alemania. ¿Ok? En el 48, 3 años después de que terminó la guerra, el Congreso aprobó un proyecto de ley de 5.000 millones iniciales, ¿no? Con apoyo bipartidista.
Y bueno, y eso fue lo que se dio por llamar el Plan Marshall. Eh, un punto interesante aquí, dentro del Plan Marshall, le dieron plata a la CIA para financiar operaciones secretas, ¿no? Apoyar a sindicatos, periódicos, grupos estudiantiles, artistas e intelectuales para contrarrestar la contraparte, para contrarrestar la propaganda soviética, pues. Uno nunca tiene idea cuando uno ve esos grupos raros de gente que empieza a hacer mucho activismo político, uno empieza a ver, lo primero que uno tiene que pensar es quién paga eso. El caso de Alemania merece especial atención, porque el objetivo fue modernizar la cultura de hacer negocio. Fíjense que Alemania está imbuida en la mentalidad nazi, de cierta forma, ¿no? Esa mentalidad. eh, entonces, el objetivo fue en buena medida modernizar la cultura y hacer negocio y hacerla retornar lo más rápido posible al modelo tradicional de producción industrial, con un fuerte sector exportador. Entonces, lo primero fue restaurar la moneda. Se instaló el marco alemán en 1948 como moneda de curso legal. De manera similar, en Austria se restablece el chelín. Konrad Adenauer se vuelve canciller en Alemania Occidental, y el ministro de la Economía, eh, Ludwig Erhard, pasa a la historia como el padre del milagro económico de Alemania. La ventaja de Alemania es que Alemania tiene una mano de obra muy calificada y un alto nivel de tecnología en 1946. Entonces, básicamente, en buena medida, lo que tenía era un problema de capital físico que había sido destruido. Eh, eh, entonces, ¿qué ocurrió? Lo primero que se hizo fue, ok, eliminar la industria armamentística. No hay venta de armas. Y remover o destruir cualquier otra industria básica para la fortaleza, para que tuviera que ver con cosas militares. Y esto, por supuesto, eh, eh, le quitaron un montón de patentes a los alemanes, ¿no? La reconstrucción comienza en el 48. O sea, aquí lo que te está diciendo es que al principio lo que hicieron fue fundamentalmente un stripping. O sea, simplemente no provocan, o sea, no provocan nada que tenga que ver con cosas militares, entre ellos acero y carbón, y te quito las patentes. O la mayoría de las patentes que pudieron le robaron un gentío. Casi todos esos grandes ingenieros alemanes terminaron en Estados Unidos todos, o en Rusia. Muchos se fueron a la Unión Soviética. Unos pocos, ¿no? Realmente la mayoría se fue para Estados Unidos. Entonces, el primer paso fue la reforma monetaria. Aquí también llegaron alemanes. Eh, eh, Fíjense que la reforma fiscal, la mayor tasa impositiva de 95%. O sea, lo que ocurrió fue que las tasas impositivas las disminuyeron.
del 85% en la tasa impositiva marginal al 18%. En otras palabras, la tasa máxima de impuesto era 18%, que en su momento era 85%, la bajaron al 18%. Eso, por supuesto, eh, eso es algo que es importante, ¿eh? O sea, unos impuestos demasiado altos, a la final lo que hacen, lo que terminan es por desestimular la producción totalmente. Al plan hay que agregarle el efecto de 150.000 soldados de ocupación estadounidense. Un gentío. Un gentío que básicamente iba para allá a comer y bueno, a consumir. Tenían que comprar alimentos y comprar cosas, ¿no? Lo cual le daba movimiento a la economía. El plan, el último reembolso se hizo en el 71. Para el 71 ya Alemania había pagado todos los préstamos del plan Marshall. Pero con esos préstamos, básicamente la economía se reconstruyó. Miren, déjame ver si puedo hacer un gráfico aquí. Todos ustedes deben estar familiarizados con el modelo de Solow. En el modelo de Solow, aquí hay un punto de equilibrio, ¿no? A largo plazo. El punto de equilibrio a largo plazo es este. ¿Qué pasa si la producción, digamos, está a un nivel menor, como aquí? Entonces, simplemente el ahorro es mayor que la inversión y esto empieza a subir solo, la cantidad de capital. Aquí lo que ocurrió fue que eh, 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 como no había suficiente ahorro, los Estados Unidos pusieron el ahorro a través del plan Marshall. Entonces esto empezó a subir solo, hasta restablecerse el nivel de equilibrio de largo plazo. El modelo de Solo lo explica perfectamente como que el proceso de reconstrucción de Alemania. A partir de entonces, Alemania comenzó a reconstruir su stock de capital y aumentar la producción a un ritmo realmente sorprendente. La tasa de inversión fue muy alta debido al bajo consumo y una tasa de depreciación muy pequeña debido a que el stock de capital era pequeño. El nivel de vida también aumentó constantemente y el poder adquisitivo del salario aumentó en 73% entre el 50 y el 60. La otra cosa es que Alemania no tenía fuerzas armadas. Entonces, la defensa la tenía la OTAN, estaba a cargo de la OTAN. Entonces no gastaba en defensa, todo era para el consumo, pues. Entonces eso ayudó La otra cosa importante fue esto, la guerra de Corea. La guerra de Corea hizo un punto de entorno. Déjeme irme a los mapas otra vez. Fíjense, esto aquí arriba es la Unión Soviética, China está de medio lado, entonces esto hace borde con la Unión Soviética y con China. Este es Corea del Sur, la verde, Corea del Norte es la marrón.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Japón se rindiera, después que se rindió Alemania, la Unión Soviética invade Corea, que Corea estaba ocupado por los japoneses, y llegan hasta aquí. Y los americanos se quedan con el sur. En Corea del Norte se inaugura una dictadura comunista, la dictadura el Kim Un-jung, no me acuerdo cómo se llama, uno de estos Kim. Y en Corea del Sur, bueno, Corea del Sur también se impone una dictadura militar, déjeme decir. La cuestión está en que en el 53, Corea del Norte invade Corea del Sur y casi ganan la guerra, casi. Si Estados Unidos no se mete, ganan la guerra. Pero entonces, eso provocó una escasez mundial y eso, por una parte, ayudó a superar una resistencia a comprar productos de Alemania. La gente, coño, comprar productos de Alemania. Este, y eso ayudó a duplicar el valor de las exportaciones en Alemania en pocos años. El plan Marshall originalmente estaba programado para finalizar en el 53, pero ante la guerra de Corea, que fue cara, y el rearme, los republicanos que habían ganado las elecciones se hicieron hostiles al plan y no lo renovaron. Simplemente no lo renovaron. Los años 48 a 52, la producción industrial aumentó en 35% y la producción agrícola superó considerablemente el nivel de la preguerra. Esa es otra cosa interesante, usualmente hay como ese mito de que los nazis, wow, los nazis hicieron tremenda cosa con la economía y tal. Pero en realidad, sí, no. Alemania, como dice aquí, en el año 52 ya el nivel de vida era superior al nivel de la preguerra en Alemania, al nivel de Alemania antes de la guerra. Y eso ayudó bastante a consolidar digamos, el sistema que se estaba imponiendo en Alemania Occidental. Y bueno, después, bueno, fueron poco a poco relajando. En Japón, déjame ver una cosa. En Japón hicieron algo parecido. Hubo un plan de financiamiento de reconstrucción del Japón. Al final, igual, la economía estaba en ruina. Y, pero la amenaza militar soviética obligó a Estados Unidos a apoyar una recuperación de largo alcance. Para 1951, la, 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 la producción se había recuperado y para 1960 se había más que triplicado, aumentado en 350%. Entonces, claro, dos razones del éxito del Japón. La primera fue una reforma económica. Se creó el famoso MITI, ¿no? El Ministerio de Industria y Comercio Internacional. El MITI, las siglas son en inglés.
Eh, ellos, le voy a explicar en palabras en qué consistió lo de Japón. Lo de Japón, por una parte, este, el modelo japonés consistió en esto. Ellos agarraban una industria, la primera fue el acero, y el gobierno se metía con todo a apoyar esa industria. El gobierno no era productor, el gobierno lo que hacía era apoyar a los productores. Y en base a, a un concepto que llaman el Keiretsu. Vamos a ver qué es lo que es esto del Keiretsu, ¿no? Y aquí están. El Keiretsu era un conglomerado de bancos que otorgaban préstamos generosos a los miembros del Keiretsu. Eran conglomerados industriales en los cuales había un banco. Y esos bancos, entonces, en el fondo era como una especie de integración tanto horizontal como vertical. Es como si se arma un grupo aquí que incluye, por decir un ejemplo, el Banco Santander, Falabella, las compañías de cobre, y así, ¿no? Y los principales, las compañías de vino, una compañía de vino grande, y así todo, o sea, una compañía de salmón. Entonces, claro, tienes como un derecho que abarca casi todas las cosas que hacen Chile, que hacen en Chile, ¿no? Pero ese banco, por supuesto, se financia con los ahorros de la gente. Simplemente le da préstamos generosos a los miembros de ese conglomerado. Ese conglomerado es lo que se llama el Keiretsu. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de esa forma, y después el gobierno le daba todo el apoyo posible al Keiretsu, fundamentalmente para que el Keiretsu exportara. ¿Beneficio en qué forma? En beneficio en forma de subsidios y cosas así. Las embajadas de Japón eran básicamente los, eran fundamentalmente los jefes de ventas de los Keiretsu en el exterior, o sea, le daban todo el apoyo diplomático para que eso tuviera éxito. Entonces se metían primero en una industria, el acero, después el acero, 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 ok, hasta que el Keiretsu en el área del acero pudiera navegar solo y competir solo a nivel internacional. Entonces lo dejaban tranquilo. Después entonces se metían en una segunda industria, los automóviles, 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 y así se iban en una segunda industria. Después una tercera industria, y así iban, ¿no? Iban una industria a la vez. Y de esa manera se iban expandiendo. Por eso es que uno ve que esos conglomerados, no sé, Sony, hace de todo. Y algo parecido hicieron después en Corea. Por eso es que uno ve Samsung. Samsung hace desde que de automóviles, refrigeradoras, equipos de sonido, hacen de todo. Ese es el modelo japonés. La otra fue la guerra de Corea. ¿Por qué? Porque la guerra de Corea hizo que Estados Unidos utilizara a Japón como base para pelear la guerra. Porque bueno, lleva cosas de Estados Unidos a Corea es muy lejos, pues entonces en cambio a Japón lo tiene ya al lado.
Entonces, ¿qué pasa? Que Japón pues, proporcionó rápidamente municiones y toda la logística pues, para las fuerzas estadounidenses que peleaban en Corea. Y eso fue así hasta la crisis del petróleo del 73, que esa sí ya golpeó a Japón. Golpeó a Japón y eventualmente creó la burbuja japonesa que eventualmente lo tiró en la recesión que cayó a finales de los 80. El último tópico que vamos a ver es sobre el sistema monetario internacional. Básicamente, miren, eh, eh, voy a ir al grano. Lo que se estableció fue el sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods, en lo que consistía, era que eh, eh, en lo que consistía era lo propuso Harry Dexter White. Fue un fondo de estabilización cambiaria en Estados Unidos, básicamente. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Estados Unidos, ellos, o sea, en vez de ser el patrón oro, ¿ok? Como había escasez de oro, Estados Unidos iba y casi todo el oro había parado en Estados Unidos, porque bueno, todo el mundo comprando en Estados Unidos, entonces bueno, todo el oro terminó en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, lo que se propuso fue adoptar una especie de patrón dólar, por decirlo así, pues, ¿no? Es decir, todo el mundo utilizaba dólares como el dólar sustituía al oro, pero a su vez el dólar estaba respaldado por oro, de forma tal de que si alguien quería vender dólares para comprar oro, pues compraba oro, pues. Entonces, el dólar estaría respaldado por el oro. De forma tal de que era una especie de tipo de cambio fijo indirecto, o una especie de patrón oro indirecto, porque todo el mundo se pegaba al oro, o sea, todos los países tenían un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. El peso chileno, bueno, 1.000 pesos por dólar. El peso argentino, no sé, si 500 pesos por dólar. La libra esterlina, 2 libras por dólar. El franco francés, no sé, 3 francos por dólar. Y así, todo el mundo tenía un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. Pero el dólar, a su vez, tenía un tipo de cambio fijo con respecto al oro. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cambio fijo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, indirectamente, claro, indirectamente a través del dólar, todo el mundo tenía un tipo de cambio fijo entre ellos, pero también indirectamente todo el mundo tenía un tipo de cambio fijo con respecto al oro. Y como Estados Unidos tenía el grueso del oro, bueno, Estados Unidos se convirtió fundamentalmente en una especie como en una especie de banco central mundial, algo así, pues. Ese fue el sistema, y se creó el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países con problemas de balanza de pago a que ajustaran su tipo de cambio. Entonces, claro, el dólar pasó a ser la gran unidad de cuenta internacional. En ese momento los Estados Unidos representaban el 60% del PIB mundial y tenían el 60% de las reservas mundiales de oro. Entonces, básicamente, o sea, es lo que les decía hace rato, o sea, era una economía demasiado grande
mucho más grande de lo que es ahora en términos relativos. Hoy en día Estados Unidos es el 25%, o sea, una cuarta parte. En esa época era 60%, era casi todo. El resto del mundo estaba arruinado. Sin embargo, el patrón oro no va a durar. No va a durar, no. Duró unos 30 años. Duró unos 30 años y básicamente voy a llegar aquí al sistema post-Bretton Woods rápidamente. Ahí lo que pasaron fueron dos cosas. Por una parte, hubo la guerra de Vietnam. Y por otra parte, hubo la guerra de Vietnam y por otra parte hubo la guerra de Vietnam que requirió eh, plata. La guerra se libra con plata y con mucha plata. Sin plata no hay guerra. Sin plata no se va a la guerra. Entonces, el, 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 entonces, ¿qué pasa? Que eh, 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 Estados Unidos, como no tenía suficiente dinero, simplemente empezaron a monetizar el déficit, es decir, a imprimir dinero para financiar la guerra de Vietnam. Por otra parte, hubo la reforma del sistema social. Ustedes se acuerdan las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, que todo eso fue en los años 60. Entonces aprobaron el Medicare, el Medicaid, un montón de derechos sociales que tampoco tenían plata para financiarlo y lo terminaron financiando en buena medida también imprimiendo dinero. Y eso hizo como dice el modelo Mundell Fleming, o sea, tú imprimes dinero y lo que hace es que disminuye las reservas. Y vuelves a imprimir dinero, disminuye las reservas. Imprimir dinero, hasta que llega un momento en que colapsa. Pero eso fue lo que ocurrió. Hubo una corrida contra el dólar colapsó, Alemania y Francia, etcétera, etcétera, y salieron a convertir dólares en oro. Y el presidente Nixon simplemente decidió suspender la convertibilidad del oro. Y allá lo que ocurrió a partir de entonces fue que todos los países dejaron flotar sus monedas, o por lo menos los principales países desarrollados. Este, el, el, ah, y bueno, y se quedó así hasta el día de hoy. Todo el mundo, o sea, no, digamos, se acabó el patrón oro, pues, definitivamente. Sino que bueno, ahora todos los países dejan flotar su moneda, que es el sistema que hay hoy en día. O sea, no hay patrón oro. Es el patrón bueno, de la moneda de cada país. Básicamente con esto terminamos el material de la clase de hoy y terminamos el curso también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá la prueba? Hasta acá es la prueba. Ok, gracias. Bueno, entonces estamos listos, pues. Cualquier cosa me preguntan. La prueba es la semana que viene, ¿no? Sí, pero todavía no han enviado la guía. Yo hago que se las envíen entre hoy y mañana. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta luego, pues. ¿Cuál es solo el capítulo 17 y el video? El capítulo 17 y el video. Ya. Ok, hasta luego, pues. Gracias, Eso fue. profesor. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Chao, Gracias. chao. Chao.